Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla Cazul más. En esta ocasión estoy muy contenta porque me acompaña Diego Gómez Piquerin, conectándose desde Barcelona. Diego es diplomático, es escritor, tiene ya varias publicaciones, ha publicado también como colaborador en medios como el Financial Times, The Washington Post, The Guardian, La Vanguardia, Excelsior y bueno, The Huffington Post, y es autor de La Foto del Recuerdo, Los Jueves en Nairobi, La Primavera de Damasco y Diario de Londres, entre otros. Diego, antes que nada, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Encantado, encantado, Irma, de saludarte, de saludar a todos los que hoy se están conectando con nosotros y privilegiado, por supuesto, de ser parte de estas charlas, de estas pláticas, de estas conversaciones que alberga, que hospeda Cazul en una labor tan importante desde la universidad para promover el libro, para promover la conversación y para leer y para viajar, como espero que hagamos hoy en esta plática. Pues sí que vamos a viajar porque Diego Gómez Piquerín ha escrito literatura de viaje, bueno, porque su labor diplomática lo ha llevado a varias partes del mundo y justo hoy vamos a hablar de este libro que se llama Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del imperio, que salió el año pasado, ¿no es así, Diego? El 2020. En efecto, Irma, este libro o este homenaje a Nueva York, a esa ciudad de múltiples rostros, eh, se editó bajo el sello de Taurus y salió justo a finales del 2020, pero como tantos, muchos otros libros que se publicaron en este periodo de pandemia, pues ha tenido una vida y un recorrido largo y lo seguirá teniendo, espero. Y ahora aquí platicando contigo de él, mi intención es que más gente se anime a viajar, aunque sea a través de sus páginas, hasta esa ciudad tan enigmática que es Nueva York. Bueno, para mí es la ciudad más hermosa del mundo. Como bien dices, enigmática, tiene muchos secretos y muchos contrastes, y ya hablaremos de ello en cartas al referirnos a Cartas de Nueva York. Pero antes me gustaría hablar un poco de la tradición de la literatura de viajes y de la diplomacia y de lo que ha significado para nuestro país, Diego, la diplomacia cultural, el que escritores como tú, bueno, tú eras el cónsul, no eras el agregado cultural de Nueva York, hay que aclarar esto, pero aún así tú eres un escritor, eres alguien que está siempre preocupado por la cultura, además de todas las tareas diplomáticas que hayas tenido, y México tiene una gran tradición, bueno. Podemos nombrar a Octavio Paz, ¿no? Para decir de esta tradición que tiene la diplomacia en relación con la cultura mexicana. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta tradición y si tú te sientes de alguna manera un heredero o una parte de ello? Yo creo, Irma, que la tradición de la escritura, de la literatura, de la narración, va a la par de la tradición diplomática. México nace como país este año, ¿no? A todos nos queda claro, ha sido un año de celebraciones, se cumplieron 200 años de proclamada la independencia en aquel 1821, y casi a la par de proclamar la independencia con Agustín de Iturbide, pues nace la historia o comienza un nuevo capítulo de la historia diplomática, el primero realmente en México independiente. A la par de que inicia la diplomacia en México, pues inicia esta relación tan estrecha, tan rica, tan llena de contrastes y tan importante entre los diplomáticos y los escritores o de los diplomáticos escritores. Tú bien citas a Octavio Paz, pero hay ejemplos a lo largo de toda nuestra historia, capítulos más recientes, a la par de Paz, quizá Carlos Fuentes a su paso por París, Homero Arisi en Suiza, en Costa Rica o en los Países Bajos, incluso Alfonso Reyes, si hablamos ya de principios del siglo XX. Creo que, bueno, uno no es algo que se circunscriba solo a México, creo que hay ejemplos muy diversos. Algunos de los textos más valiosos, si hablamos específicamente del género de literatura de viajes o el género de narrativa de ojos extranjeros que narran a su público y a sus lectores un determinado país, una determinada región,
pues realmente se da por agentes diplomáticos. Me viene, por supuesto, a la cabeza Alexander von Humboldt. Hablamos de un periodo completamente distinto, pero que se relaciona directamente con este tema. ¿Por qué? Porque Humboldt al final del día llega en ese momento a la América española, las colonias españolas en América, con una comisión específica del entonces monarca pruso. Era una especie de agente diplomático pruso, que si bien venía con una función específica de recabar bosquejos y detalles de esa diversidad y de esa riqueza natural y cultural de América, pues no dejaba también de tener un papel de representante del que en ese momento era el gobierno pruso, el gobierno monárquico pruso, su hermano, recordemos, era agente diplomático también del gobierno pruso en diferentes países europeos en la época. Entonces, por un lado, México no podemos disasociar la historia de la escritura y diplomacia mexicana de cosas que suceden en otros países. Y por otro lado, sí creo que en el caso particular de México, quizás si lo comparamos con otros países de América Latina, ha sido fundamental porque nos ha permitido conocer no solo otras latitudes, a través de los escritos, por ejemplo, de nuevo volvemos a Paz, porque siempre hay que regresar a Octavio Paz, uno de los libros que en español más mejor comprenden y mejor transmiten lo que es la India, lo que es no solo la India como país, sino la India como civilización, la India de las múltiples religiones, es Vislumbres de la India, un libro escrito por Paz, quizá muchos años después ya de haber dejado la India en aquel 1968, pero que nos la recuerda de manera muy vívida y nos transmite y nos educa sobre lo que es la India. Entonces, la tradición de literatura y diplomacia en México ha sido fundamental y quizás se diferencia de lo que hacen en otros países porque de nuevo nos trae pasajes de otras latitudes, pero también nos habla mucho de nuestra historia, nos habla de la historia de México. Este año tan importante del 200 aniversario de culminada la lucha independentista, pues qué mejor que a través de los escritos de algunos de los intelectuales más importantes de México que han estado apostados como diplomáticos en el exterior, regresar a esas letras, regresar a esas páginas y repasar con ello también partes de pasajes de la historia de nuestro país. Por estas dos razones se me hace fundamental particular y yo en lo personal pues me siento privilegiado, uno, de ser diplomático, dos, de haber tenido la oportunidad de representar a México en diferentes lugares y tres, de haber tenido la fortuna de escribir al respecto y de convertir esos escritos en libros para compartir con todos lo que implica y lo que es Kenia, Nairobi, Damasco, Siria, por supuesto el Reino Unido y ahora Nueva York. Sí, justo el año pasado publicaste Diario de Londres, pero ya habías publicado Los Jueves en Nairobi en 2010 y Damasco en 2013. Y bueno, esta Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del imperio, que salió este 2020 en plena pandemia. Entonces me gustaría que habláramos ahora sí de este libro que a mí me pareció maravilloso porque sí creo que abarca toda esta complejidad y qué difícil, porque como bien lo dices en el libro, es una ciudad de altos contrastes, de mucha complejidad, por una parte, y creo que lo de tumba del imperio queda muy bien, porque por una parte, a veces como mi experiencia como visitante es pensar que Nueva York no es Estados Unidos, es todo menos Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo es. Y esta ciudad llena de libertades, llena de pluralidad étnica, también tiene sus puntos oscuros. Y me gustaría que empezáramos a hablar de esto, Diego, de cómo percibiste tú, lo dices en algunas de estas crónicas, el racismo, por ejemplo, la exclusión contra las comunidades LGBTI, por ejemplo. Empecemos por ahí. Yo creo, Irma, que como bien lo mencionas tú, Nueva York es el mundo entero, es todo lo que no es Estados Unidos, pero al mismo tiempo es hasta la médula gringa, estadounidense, americana, y por ello también, y desafortunadamente, una ciudad xenófoba, una ciudad racista, una ciudad que de cierta manera se niega a sí misma al negar pues partes fundamentales del tejido social estadounidense como son las minorías
en el caso más evidente, pues la minoría migrante o la minoría LGBT. Una de las historias que conforman, una de las breves crónicas que conforman el libro, narra o transmite o comparte pasajes de la vida de una mujer mexicana, una mujer transexual mexicana, Vianey García. Ella es chapaneca, pero a muy corta edad llega a Veracruz y pasa ahí los años de su infancia y adolescencia muy temprana antes de tener que salir de su pueblo, de su ciudad, de su casa en Veracruz por diferentes motivos, entre ellos, por supuesto, pues la pobreza, la falta de oportunidades, también la violencia contra ella, ¿no? Siendo una mujer trans, pues es una mujer que desde el inicio enfrenta grandes retos. Varias de estas razones son las que la motivan a emigrar a los Estados Unidos y llegar a Nueva York. Llegar a Nueva York como forma de salvación al final del día. Nueva York porque representaba lo que tú has visto como visitante, lo que hemos visto todos los que hemos pasado por Nueva York, esa ciudad de libertades, y que sin embargo significó un reto no imaginado en el caso de Vianney y no imaginado en el caso de muchos otros neoyorquinos migrantes, una ciudad que también implicaba un regreso a esa crueldad, a ese racismo, en este caso a esta LGBT-fobia, a esos retos que quizá pasando la frontera uno pensaba que habían quedado detrás y que no, que seguían muy presentes. Vianney es parte de una comunidad muy extensa de mujeres transexuales de origen latino que viven en Queens, una de las 5 divisiones políticas que conforman la ciudad de Nueva York, de los 5 boroughs, de los 5 grandes barrios. En Queens, en una avenida de las más importantes de ese barrio, la avenida Roosevelt, nombrada así por el expresidente estadounidense, pues se congrega una importante comunidad latina de muchos orígenes. Y hay en particular esta comunidad de mujeres y hombres trans, que tiene una variedad de orígenes y una variedad de responsabilidades y de trabajos, y que enfrentan día con día esa Nueva York oscura, ese lado no tan conocido de Nueva York, y que se juegan la vida al salir a la calle, al salir a trabajar, sea en algunos casos, por supuesto, en trabajo sexual, o ir a trabajar simplemente a una oficina, como podría ir cualquiera de nosotros. Creo que Nueva York tiene muchos puntos oscuros que siempre han estado ahí y que aquí quizá permitan que brillen mucho más los puntos brillantes, pero que no por eso dejan de estar. Y en el libro trato de recabar parte de esa dicotomía que conforma la esencia neoyorquina y que nosotros como migrantes latinos, mexicanos, vivimos día con día a pesar de ser parte esencial de la ciudad. En Nueva York hay 6 millones, de acuerdo con los datos censales del censo estadounidense, que se hace cada 10 años, el último apenas en 2020, son cerca de 6 millones de personas que hablan español. Hablamos de una parte importantísima de la ciudad. El español se empezó a hablar en Nueva York desde el siglo XVII, desde las postrimerías del siglo XVII se habla español. Es decir, hay un elemento de toda la vida, que es hispano, migrante, español, de diversidad sexual incluso, que se niega hoy incluso en el siglo XXI. Y esa para mí es parte fundamental de la estructura de estas cartas de Nueva York. Cartas que la dibujan con su esplendor y también con lo más deleznable de su naturaleza. Fíjate que quiero volver al tema de estos contrastes porque de verdad son impresionantes los contrastes que narras aquí. Por ejemplo, estas familias de los Hampton con sus empleados que son la gente más pobre, la gente que está de inmigrantes sin documentos y que siempre está con miedo de ser deportada, ¿no? Estos contrastes de estas grandes fiestas y reuniones con la gente más rica de Nueva York y probablemente de Estados Unidos. Quiero volver a ese tema, pero ahorita mencionaste algo muy, muy importante que tiene que ver con cómo el español, el idioma español llegó a Estados Unidos. Todavía no era Estados Unidos, hay que aclarar, en este capítulo que se llama, bueno, que ocurre en la New York Historical Society,
donde encuentran, gracias a un señor que es una especie de filántropo, un manuscrito y que tú tuviste mucho que ver para que este manuscrito llegara a México, estuviera aquí en México, antes se exhibió también en Nueva York. Cuéntanos acerca de este personaje, porque es todo un personaje este señor del manuscrito. Sí, sin duda alguna, este manuscrito es fundamental, como tú lo mencionas, fundamental no solo para la historia de Nueva York, sino para la historia de nuestro país, para la historia de México. Una buena mañana de otoño, como ahora estamos, un octubre de hace bastantes años, yo recibí una llamada de un señor cuyo nombre no conocía, y que no tomé en ese momento precisamente porque estaba en otra, pero que en el lapso de los siguientes días llamó de manera insistente. Será con 3 o 4 días después de la primera llamada que finalmente pude estar al teléfono con él. Y lo primero que me dijo es que se comunicaba conmigo porque quería compartirme una noticia muy importante, y que era que estaba en sus manos el manuscrito de Carvajal. ¿Qué es el manuscrito de Carvajal y quién es Carvajal? Carvajal eh, es una familia de origen judío, una familia marrana. Marrana, recordemos, es el término con el que se denomina a todos aquellos judíos conversos pues para escapar de la Inquisición, porque prácticamente en muchos casos, como era el caso de los Carvajal, seguían practicando el judaísmo al interior de sus casas, pero fuera de las puertas de casa, eh, se denominaban y se expresaban y eran católicos para escapar la Inquisición. Una gran cantidad de judíos conversos escaparon de la España del siglo XV y del XVI porque había unas persecuciones terribles. Muchos acabaron en América, entre ellos los Carvajal, que llegados por Veracruz hacia la Ciudad de México hicieron camino hacia el norte y fueron una de las familias políticas más importantes de esos primeros 100 años de la conquista, de ese primer siglo de la conquista, de ese siglo XVI. Ellos sustentaron el poder en lo que hoy son estados como Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León o el mismo estado de Texas. Una familia con gran poder político que por las intrigas termina siendo denunciada ante la Inquisición. Muchos de ellos mueren en la hoguera, una hoguera que estuvo funcionando por siglos, desafortunadamente, que está ahí en el pleno centro de la Ciudad de México. Bueno, ya no está, pero hay una placa que la recuerda, que si uno se pasea por ahí, está junto a la Alameda, siente esa energía de las decenas de personas que fueron quemadas por razones tan injustas, entre ellos miembros de la familia Carvajal. Bueno, uno de los miembros más jóvenes de la familia, estando en los separos, estando detenido, esperando su juicio inquisitorial, decidió escribir la historia de la familia. Y eso es lo que conforma el manuscrito Carvajal. Un manuscrito importantísimo porque narra la vida de las primeras comunidades judías en el continente americano. Hablamos del siglo XVI de nuevo. Este manuscrito se perdió en las postrimerías de la Revolución, siempre estuvo dentro del acervo del Archivo General de la Nación. Se tiene registro de él por última vez en el año 1932, ya terminada la Revolución, pero aún con una cierta inestabilidad política en nuestro país, un reacomodo de fuerzas, la conformación o la transición del PRM, el PNR, el surgimiento del PRI, es decir, un periodo muy particular de la historia de nuestro país, en el que se dice, había un investigador brasileño que fue el último que puso las manos sobre el manuscrito, y después de eso no se sabe dónde quedó. Pasaron prácticamente 80 años hasta que recibimos esa llamada y supimos de la existencia aún de ese manuscrito. Se recuperó, se hizo una labor concienzuda entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura, en ese entonces aún presidida por Rafael Tovar y Teresa, que en paz descanse, y se logró repatriar este documento importantísimo que se exhibió en un primer momento en el Museo Memoria y Tolerancia, regresó al acervo del Archivo General de la Nación, se hicieron varios facsimilares, y antes de volver a México también estuvo exhibido allá en la Sociedad Histórica de la Ciudad de Nueva York. ¿Por qué es importante para Nueva York? Porque recordemos que Nueva York tiene la comunidad hebrea, la comunidad judía más grande, más extensa del mundo después del Estado de Israel, y ese documento habla de las raíces judías en el continente americano. México, en ese entonces la Nueva España, fue casa de los primeros judíos en América. Este documento entonces es un documento que une historias, une siglos, une a dos países de una manera que poco nos imaginamos y que la diplomacia permitió recuperar.
y parte de esas cartas de Nueva York, pues es ese manuscrito Carvajal que invito a todos a descubrir o a redescubrir a través de su consulta y de su lectura, quizá empezando, por supuesto, por Cartas de Nueva York. Y a mí me encanta que esté incluido en este libro maravilloso, porque también es una manera de hablar de cómo la pluralidad étnica, racial y lingüística se instaló en Nueva York desde antes de que Nueva York fuera Nueva York, ¿no? Y lo que estábamos hablando hace un momento de cómo esta ciudad que aparentemente, que cuando tú llegas al aeropuerto, que cuando tú llegas de turista con algunos dolaritos y eso, parece ser darte la bienvenida con los brazos abiertos, pero insistimos en que tiene estos claroscuros tan importantes. Hay también una de estas crónicas en la que te encuentras con el padre de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Cuéntanos, Diego, ¿cómo fue esta experiencia de conocer a este hombre que todavía tenía muchos años sin ver a su hijo, pero seguía todavía exigiendo justicia cada día 26? Antonio Tizapa Antonio es un Tizapa. hombre de la Mm, Sierra Alta de Guerrero, sí. de la región de Tlapa. Don Antonio, como muchos otros de sus paisanos de la Sierra de Guerrero, recordemos que Guerrero es uno de los estados más cercanos quizá al Distrito Federal, para nosotros los que somos chilangos, defeños, pues es un paso obligado a lo largo de nuestra vida, cuando bajamos a conocer el mar, cuando vamos a Acapulco, ya hay una carretera que conecta a la Ciudad de México con Tuxpan y que hace mucho más fácil llegar a la costa del Golfo de México, pero eso es muy reciente. Todos nosotros, ¿no? De toda la vida, cuando tuvimos la oportunidad de ir al mar, pues lo hicimos a Acapulco y atravesamos Guerrero quizá por una autopista, fuese la del Sol, fuese las anteriores, pero sin reparar en lo que está alrededor. Y esa triste, funesta quizá historia del estado de Guerrero sigue siendo la realidad hoy en día. Es un estado ignorado, un estado, a pesar de la cercanía con la Ciudad de México, un estado muy lejos de la Ciudad de México, muy lejos de la capital del país, muy lejos de los avances que tenemos como país, un estado olvidado. Y la región de la Sierra Alta en Guerrero es quizá una de las zonas más olvidadas del país, dentro de un estado ya de por sí olvidado. Don Antonio Tizapa y muchos de sus paisanos migraron porque no había otra manera de ser ni de vivir. Tenían que salir de Guerrero y llegaron así a Nueva York. En Nueva York hay una comunidad guerrerense importante, hay una comunidad en general de la Mixteca. La región Mixteca, recordemos, no es, es una región geográfica y es sobre todo una región cultural e histórica, que hoy está dividida políticamente en tres: Guerrero, Puebla y Oaxaca. Una de las comunidades más grandes, si no es que la más grande, es la comunidad mixteca en Nueva York, y tiene ahí su componente guerrerense. De ahí el señor Antonio Tizapa y varios de sus paisanos. El señor Antonio Tizapa se fue de la Sierra de Guerrero, de Tlapa, cuando su hijo que es homónimo, Antonio Tizapa, joven, junior, segundo, era un niño. Y nunca imaginó don Antonio que al despedirse de él, o al hablar, ¿no? Cada semana hablaban, quizá un poco más de una vez a la semana, cuando se permitía por el trabajo de don Antonio, los trabajos eventuales que tenía. Nunca imaginó que la vez que habló con él, el día 22 de septiembre, fue la del 2014, iba a ser la última vez que le escuchara o que le viese. No recuerdo si fue una llamada como la que tenemos ahora tú y yo, con imagen, o si fue solo una llamada telefónica. Ahí se rompió no solo la vida de Antonio Tizapa, su hijo, en Ayotzinapa, sino la de los otros 42 compañeros que murieron y continúan desaparecidos hasta el día de hoy, sino también se rompió la vida de sus familias. Y en Nueva York lo vivimos en primera persona quienes conocemos a don Antonio Tizapa y quienes conocemos su férrea necesidad de conocer el destino de su hijo. Porque para un migrante lo más difícil es saberse lejos de su casa, y lo imposible de concebir es que a esa casa no se va a regresar. Y don Antonio Tizapa no puede nunca regresar a su casa porque su casa es su hijo Antonio, que está muerto y está desaparecido. Don Antonio, cada día 26 de septiembre, cada día 26 de mes, hace una ofrenda, hace un altar, hace una velada de silencio en honor de su hijo junto al Consulado de México,
pidiendo algo que es lo más natural, un derecho humano, que es la justicia y la necesidad de saber, algo que desafortunadamente aún no tiene respuesta y que para él seguirá siendo una doble carga. No solo es la carga de ser un migrante indocumentado en un país que constantemente se cuestiona por qué estás ahí, sino también el no poder regresar al hogar y el verse defraudado por tu propio país del que tuviste que salir. Es una situación que es imposible de comprender para aquellos que no hemos visto desaparecer a un familiar, que lo suba a una camioneta o que lo maten, y que demanda de todos nosotros una solidaridad, un hacer propia esa voz que se apagó en Ayotzinapa en 2014, pero que sigue viva a través de don Antonio Tizapa y de los papás de los otros 42 jóvenes. Don Antonio es al final del día, creo yo, una de esas sombras de la Nueva York que nos cuesta trabajo reconocer y ver. Y que a mí me impulsó a escribir estas páginas para visibilizarla, para darle voz, para compartirla, porque eso también es Nueva York. Claro, claro, por supuesto, esa es la parte, una de las partes que nosotros como mexicanos menos podríamos negar, ¿no? Y hablando de los contrastes de Nueva York y de los contrastes que tú mismo como cónsul viviste ahí, viene también la historia de tu cita con el cónsul de Rusia y lo que significó ir a un restaurante y sentir que estaba totalmente ahí vigilado. Cuéntanos de esa anécdota, Diego, que también habla mucho de lo que es el trabajo, supongo, de ser un cónsul, ¿no? Es una anécdota muy particular porque se dio en el contexto de la elección de Donald Trump. Al final ya todo el libro se da en el contexto de Donald Trump, una época de claroscuros como pocas ha habido en los años recientes, y se da en esa discusión, ese debate al interior de los Estados Unidos sobre el involucramiento ruso en las elecciones americanas. Recordemos sobre todo que los demócratas, encabezados en esa elección del 2016 por Hillary Clinton, argumentaban por mayor o menor razón que había un involucramiento de los servicios de seguridad, de los servicios secretos rusos en la elección americana. Mucho se ha escrito, mucho se ha investigado, mucho se ha publicado, ¿no? Los mismos servicios de seguridad del FBI, de la CIA, del Departamento de Estado estadounidense, el Departamento de Estado, al respecto de esa relación entre Rusia y los Estados Unidos en el contexto de esa elección y un poco antes y después. Eh, yo, como todo diplomático mexicano, he gozado de una excelente relación con mis colegas de distintos países. Eso sí creo que una de las grandes virtudes de la diplomacia mexicana es que puede estar sentada a la mesa con actores de ideologías completamente opuestas y estar siempre al centro. Eso para mí es un gran privilegio y nunca me cansaré de decirlo. México en ese sentido es un gran actor diplomático. Y como tal, por supuesto, en Nueva York convivía con colegas de todo el mundo. Nueva York tiene, junto con muy pocas ciudades, el título de ser la urbe con mayor representación diplomática. Recordemos que, por supuesto, ahí está la sede de Naciones Unidas, pero también hay consulados de prácticamente todos los países del mundo, ¿no? De Australia a Rusia, del Reino Unido a Japón, de Sudáfrica a México. Y en alguna ocasión que quedé de comer con mi colega ruso, fuimos justo a un restaurante mexicano, un restaurante de un chef mexicano muy reconocido, que ha abierto brecha para la diversidad de la cocina mexicana en Nueva York, un terreno de cierta manera conocido por mí, ¿no? Siendo un restaurante mexicano al que iba muy seguido, como tantos otros mexicanos que viven como expatriados trabajando en Nueva York, un terreno familiar. Entonces me sorprendió de sobremanera cuando antes de llegar al restaurante para sentarme a la mesa con mi contraparte rusa, recibo una llamada del restaurante para alertarme que la mesa que usualmente utilizaba no estaba disponible y que por favor disculpara que no estuviese disponible, pero que no era algo que dependía ser del restaurante, sino de los servicios secretos americanos que se habían apersonado en el restaurante con antelación a la llegada de mi colega ruso y mía, porque
porque bueno, pues querían estar ahí presentes. Entonces fue sin duda un capítulo interesante y que conforma parte quizá de la cotidianeidad del mundo diplomático y que no restó para nada jovialidad ni agudeza a la conversación que tuve con el colega ruso, a través también de ese excelente pollo con mole que nos comimos y un par de mezcales que lo acompañaron. Ay, qué rico, oye, ya nos estás abriendo el apetito, Diego. Hay otro capítulo también. Es que de verdad uno puede sumergirse en cartas de Nueva York y seguir y seguir y seguir viendo cosas interesantes y cosas y datos también que no se conocen a lo mejor mucho por el resto de la gente. Que sucede en la perdón, en la Reserva Federal del Banco de Nueva York con estos lingotes de oro. Bueno, ha de haber sido impresionante ver eso, ¿no, Diego? Yo creo que uno no se imagina al estar en Nueva York, uno que es una isla. Manhattan al final del día es una isla rodeada por un lado por el río Hudson, por el otro por el río del Este o East River, pero en esa enormidad de ciudad, con esos rascacielos que tocan el firmamento y que parecen torres de Babel, uno realmente pierde la dimensión, pierde contexto, y es difícil entender que estamos en una isla y que es tan reducida al final del día Manhattan, eh, y que en sus entrañas guarda tantos secretos. Uno de ellos, por supuesto, son las grandes bóvedas de la Reserva Federal, en las que se almacenan toneladas de lingotes de oro, que son como nos imaginamos en las películas, ¿no? Un lingote como una especie de panqué dorado, que por supuesto es mucho más duro, imposible de romper con un diente y muy pesado. Imaginen eso multiplicado por cientos de miles, guardado en bóvedas que están en las entrañas de esa isla que se llama Manhattan, en un lugar verdaderamente impenetrable. Estar ahí es como ser prácticamente protagonista de una película de acción hollywoodense al pasar una tras otra estas puertas de altísima seguridad, estas cajas fuertes de tamaño humano y encontrarse con esa especie de cueva de Alibaba en la que no se sabe a quién pertenece cada lingote, y lo describo como parte de la crónica porque fue una de las cosas que a mí más me sorprendió, más allá de las decenas de puertas de diferentes cuestiones de seguridad que hay que pasar antes de llegar a esas bóvedas bajo la tierra, es saber que ahí hay dinero que podría pertenecer prácticamente a cualquier país del mundo o a cualquier persona, y que la única manera de distinguirlo es por una pequeña anotación que hay en los lingotes y que solo un par de personas están familiarizadas con su significado. Ahí se guarda la riqueza del mundo. Y Nueva York al final del día ¿no? Es el equivalente de esa riqueza del mundo, pero también de la pobreza, como decíamos hace unos momentos por las diferentes historias que contamos. Y esa bóveda tan dentro, yo creo que también para mí sirve de metáfora. Esa riqueza del mundo que es abundante, que no tiene fin, uno camina por los pasillos enormes de la Reserva Federal de Nueva York, se topa, como decía, con cientos de miles de lingotes de oro, es el lugar más rico del planeta y es el lugar más recóndito y escondido. Esa riqueza no se ve, esa riqueza está escondida y esa riqueza no se traduce en un beneficio ni en una riqueza en un sentido más material. Es una riqueza abstracta que está ahí guardada y que no se mueve. Es impresionante esto último que acabas de decir, que no se traduce en beneficio para casi nadie, excepto para los dueños de esos lingotes. Y además este tema de qué parte de ese dinero es limpio y qué parte no, que también es un tema, ¿no? Porque precisamente como son lingotes de oro, como es este metal, no hay como manera de saber de quién es, qué, etcétera, excepto como bien narras aquí unos pocos, ese guardia que los acompañó, que te acompañó a ti ahí. Bueno, es impresionante cómo esta ciudad, como bien has dicho, reúne lo más rico del mundo, la abundancia, el capital y al mismo tiempo la pobreza más extrema, como estos personajes como los que hemos hablado, don Antonio, el padre del joven desaparecido de Ayotzinapa, pero también estos otros hombres y mujeres que trabajan limpiando los espacios, por ejemplo, después de las elecciones en donde Hillary Clinton pues perdió y
el lugar este, no recuerdo el nombre, cómo se llama, la señora que se encarga de hacer el aseo, una migrante, creo, costarricense o algo así. Bueno, estos contrastes son impresionantes, ¿no, Diego? Son impresionantes porque quizá lo que más impacta de Nueva York sea que la veamos en una película, en alguna de las infinitas películas que la han retratado desde King Kong en los años 30 hasta la actualidad, eh, o la conozcamos a través de libros, o vayamos, tengamos la fortuna de estar in situ en Nueva York. ¿Qué es lo que impacta? ¿Qué es lo primero que te llevas? Pues te llevas estas imágenes de enormidad, de abundancia, de glitz, glitz, de brillo, del centro del mundo. Y basta solo rascar un poquito, que difícilmente lo hacemos, para darse cuenta que son como cartón piedra, como dicen en España, como escenografías. Y atrás de esa escenografía, atrás de ese cartón piedra, lo que hay es el trabajo de millones de personas. Un número importantísimo de ellas, mexicanos, hispanoamericanos, latinos o hispanos, que son los que tienen en pie a la ciudad. Son las personas que cocinan, son las personas que reparten la comida. Uno de los oficios más importantes o que más se revalorizaron, no necesariamente en sentido monetario, porque no se les retribuyó así, pero sí se revalorizó a nivel social, a nivel conciencia social, fue el de los repartidores. Nueva York vive de los repartidores. Lo ha hecho antes de la pandemia y ahora con la pandemia mucho más. Y los repartidores, llueve, truene, relampaguee o nieve, como siempre nieva en Nueva York en los inviernos, pues son en su gran mayoría mexicanos, latinos, hispanos, inmigrantes. Son este grupo enorme de personas las que mantienen a Nueva York, las que abren y cierran las puertas y que están detrás de esa escenografía. Entonces creo que es importantísimo entender que lo uno no sería sin lo otro. Y parte, yo creo, fundamental de entenderla cabalmente y de ver por qué es capital pero tumba al mismo tiempo, es, es ver más allá de ese primer impacto, de esa primera embelezamiento que todos sentimos al ver la Estatua de la Libertad o la silueta de los rascacielos o pasearnos por Central Park. Es ver, voltear la mirada y ver un poco más allá. Y ver en Central Park pues a los indigentes o ver en el restaurante a la persona que me está sirviendo o al entrar a cualquier edificio, ver quién está abriendo la puerta, ver que detrás de todo eso hay realmente, está la humanidad de Nueva York. La humanidad de Nueva York no está en sus grandes edificaciones, sí lo está por el genio creativo de Calatrava o de Johnson o de Mies van der Rohe, lo está en sus grandes museos. Allí hay un genio humano, pero la humanidad de Nueva York está en sus personas, está en sus 6 millones de hispanohablantes. Claro. Oye, supongo que ya al último, cuando este libro a lo mejor ya estaba por salir, o sea, ya estaba incluso a lo mejor en la imprenta, no lo sé, tú nos dirás, agregaste este capítulo que a mí me impresiona muchísimo de ya cuando está la plena pandemia, de esta señora ya grande de edad, migrante también, por cierto, y que está viendo desde su ventana, supongo que está en la Quinta Avenida o algo así, porque le queda, perdón, está en Park Avenue o algo así, porque le queda Central Park enfrente y está viendo las carpas que se convirtieron pues como en un hospital, ¿cómo se dice? En un hospital para el COVID, ¿no? ¿Cómo fue esta parte, esta última escritura, que estoy suponiendo que fue la última escritura del libro, Diego? Bueno, fue necesario, ¿no? El libro al final del día ya estaba armado, ya estaba trabajado, pero como a todos nos pasó y pasó en los procesos editoriales, llegó la pandemia. Y la pandemia, cuando entró a los Estados Unidos, entró por Nueva York. Todo lo bueno y todo lo malo quizá que ha pasado por Estados Unidos, incluida la Claro, presidencia de Donald Trump, ha empezado en Nueva York, ¿no? claro. Es decir, Trump es de Queens, Trump es de Nueva York, ahí está la Torre de Trump, ahí empezó su campaña, ahí anunció que quería ser presidente y ahí nos llamó a los mexicanos bad hombres, violadores y rateros. Pero bueno, la pandemia, el COVID, la epidemia de COVID entra a los Estados Unidos por Nueva York. Entonces, resultaba un ejercicio fatuo hacer un libro sobre Nueva York en el que no abordásemos la pandemia. Afortunadamente, tenía yo, pues,
pasajes, ¿no? En memoria y escritos de esos primeros meses, hablamos del febrero al marzo, abril del 2020, Sí. y eso permitió que se revisitara el libro y que se completara, que se redondeara para dar, de hecho el libro empieza con estas imágenes, eh, para incorporar el paso de la pandemia de COVID por Nueva York, importantísimo, no solo por esos hospitales de campaña, esas carpas blancas que solo vemos en escenas de guerra, de repente viéndose montadas en Central Park, lo vemos a través de los ojos de esta señora ya muy mayor, una nonagenaria, que desafortunadamente muere por COVID, sino también ver cómo la ciudad se va apagando, ver cómo no está ajena a lo que sucede en otras partes del mundo, ver cómo Nueva York como capital del mundo también sucumbe ante esta amenaza global. Y ahí nace la necesidad de incorporarlo y de redondear el libro y de que Cartas de Nueva York se conviertan en crónicas de una tumba imperial, al agregar este pasaje, este capítulo de la COVID, de la cual pues, todavía no se cierra. Es un capítulo, yo creo, que está abierto y que ha transformado a Nueva York de manera indeleble, aunque eso sí, no la destruyó como no la destruirá, creo yo, ningún cataclismo, porque la resiliencia en Nueva York, más allá de eso que vemos en edificios o en museos o en ese cartón piedra, en esas fachadas, la resiliencia en Nueva York está en sus manos, en la gente que la vive y la forja y la hace ser quien es. Y para mí, eso somos nosotros, los hispanohablantes, los 6 millones de migrantes de origen, en su mayoría mexicanos, pero también puertorriqueños o dominicanos, que son neoyorquinos, que son el alma de Nueva York. Totalmente. Oye, y ha de haber sido impresionante ver a la ciudad que nunca duerme, porque además hay capítulo donde está presente esta canción de Frank Sinatra, bueno, que cantó Frank Sinatra. Ha de haber sido impactante ver a esta ciudad que nunca duerme totalmente vacía, ¿no? ¿Cómo se sintió eso, Diego? Bueno, se sentía un miedo, se sentía, por supuesto, incertidumbre, porque ver a una ciudad todopoderosa, una ciudad viva las 24 horas del día, una ciudad que nunca duerme, completamente recogida, completamente escondida, completamente eh, eh, alejada de su normalidad, pues le mete a uno al cuerpo, por supuesto, un miedo que es difícil de quitar, ¿no? Una incertidumbre y una desolación, una melancolía, una tristeza quizá. En Nueva York murió de cierta manera y con ella los neoyorquinos durante ese periodo tan extendido de restricciones al movimiento, de cierre de comercios, de oficinas, de establecimientos, de teatros, de museos, de centros de trabajo, en el que se recluyeron todos en donde pudieron, ¿no? Fue una sensación de desconsuelo, de zozobra, de, de, de incapacidad, de orfandad. Y no podemos dejar de mencionar también algo que, como bien dijiste, cruza gran parte de Cartas de Nueva York y que tiene que ver con las elecciones del 2016. Y tú dices cómo se va pintando, bueno, tú narras cómo se va pintando la isla, lo que es Manhattan, quedó azul de alguna manera, pero Nueva York no es solo Manhattan. Y eso hay que aclararlo para la gente que no, pues que no lo tenga presente, ¿no? Nueva York no solo es Manhattan y como otras partes del estado de Nueva York sí se fueron pintando de rojo y lo que aquello significó para la esperanza de toda esta gente de la que has estado hablando, Diego, de los migrantes, de quienes pensaron que tal vez con Hillary Clinton tenían alguna esperanza, alguna otra opción. ¿Cómo se vivió eso? Yo creo que la elección del año 2016 fue un momento, un punto de quiebre para los neoyorquinos. El neoyorquino tiende a pensar de sí de una manera mucho más positiva quizá, de una manera poco objetiva. Yo creo que el neoyorquino no hace un ejercicio de introspección lo suficientemente profundo y no es lo suficientemente crítico. Eh, Tiende a pensarse mejor o diferente del resto del país y no reconoce, como mencionamos al inicio de esta conversación, que en su naturaleza también hay elementos muy gringos, muy americanos,
y en ese sentido muy aislacionistas, muy nacionalistas, muy trompistas. Entonces, la elección se vivió de una manera muy intensa. ¿Por qué de una manera intensa? Porque los dos candidatos, tanto la demócrata como el republicano, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, eran candidatos neoyorquinos. Es cierto, Hillary Clinton no nació ni creció en Nueva York, pero Hillary Clinton fue senadora por el estado de Nueva York. Hillary Clinton lleva prácticamente toda su vida adulta viviendo en el estado de Nueva York, vive al norte de la isla de Manhattan con Bill Clinton, con su hija Chelsea. Bueno, la niña ya no vive ahí porque se casó, pero esa es otra historia. Hillary Clinton es neoyorquina y Donald Trump también. Donald Trump es lo más neoyorquino que podamos encontrar, ¿no? Desde su tiburonesca manera de hacer negocios hasta su desenfado, por no llamarle de una manera más grosera, modo de hablar. Donald Trump nació, decíamos hace unos momentos, al inicio también de la conversación, en Queens. Los dos candidatos eran neoyorquinos. Es una elección que para los neoyorquinos era muy personal. Y la noche, conforme se desarrolló la jornada electoral, se veía movimiento en las calles, la gente tenía realmente una necesidad innata de salir y votar. Se sentían realmente con una responsabilidad, se sentían que estaban haciendo esto por su ciudad más que por su país. Entonces las colas no cesaron durante la jornada, y conforme se acercaron las horas de la tarde, noche, y fueron cerrando los colegios electorales y las casillas, y cada uno de los dos candidatos que estaban en la ciudad el día de la elección se concentró en el lugar donde iban a escuchar los resultados, por las emociones empezaron a aflorar. Y bueno, sabemos el final de la historia. Hacia el final de esa jornada ya era bastante claro de qué lado mascaba la iguana, en términos coloquiales. Y a la mañana siguiente, la ciudad se despertó quizá con esta pesadumbre, se sentía pesada. Era noviembre, y usualmente los cielos de noviembre, aunque es ya otoño muy entrado en invierno, son cielos muy azules. Son cielos casi transparentes. Hace frío, pero uno voltea al cielo y con el azul pues se le quita el frío. Y esa mañana no. Esa mañana realmente eran cielos muy grises, cielos cargados de nubes. Y al andar por las calles se sentía esa pesadez. Y creo solamente que fue como se dice en inglés, un reality check. Fue el espejo puesto de frente al neoyorquino. Quien quizá ya con mayor humildad comenzó a reconocer a partir de ese momento que la Nueva York que se imaginaba no necesariamente la Nueva York real, y que los Estados Unidos estaban empezando un periodo del que ellos también eran parte, el periodo de Trump. Un periodo oscuro que afortunadamente terminó. No se religió, ¿no? En ese sentido, la historia terminó bien. Oye, pues yo te agradezco muchísimo, Diego Gómez Pickering, esta entrevista. Cartas de Nueva York, crónicas desde la tumba del imperio. Tiene además un prólogo de Carmen Boullosa, que vive la mitad del año o más en su casa de Brooklyn con su esposo. Pues te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos, y pues sigue, por favor, escribiendo libros que tengan que ver con los viajes, con tu trabajo diplomático, porque este libro nos ha encantado muchísimo, Diego. Muchas gracias. Gracias, Irma. Un placer conversar contigo como siempre, y sigamos viajando a través de las letras. Es lo más importante. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a una charla más de CASUL, Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Nos vemos muy pronto. Chao. Casa Universitaria del Libro UNAM presentó Jueves de Entrevista con Irma Gallo.